Antes de que existiera la luz, la tierra o incluso el primer suspiro del tiempo, Dios ya existía. Pero, ¿qué hacía Él antes de dar forma al universo? Esta es una cuestión que desafía nuestra comprensión, pues estamos atrapados en la linealidad del tiempo, mientras que Él es eterno. La Biblia nos revela pistas misteriosas, fragmentos de una verdad profunda que, al ser conectados, nos permiten vislumbrar lo insondable. ¿Qué ocurría antes de la creación? En una realidad sin límites, sin materia y sin fin, ¿qué ocupaba la mente del Creador? ¿Qué planeaba Él? Y lo más importante, ¿cómo impacta esto directamente en nuestra existencia hasta el día de hoy? Antes de la creación del universo, antes del primer hágase y de la concepción del tiempo y del espacio, existía Dios. Él siempre ha existido sin principio ni fin, independiente de cualquier cosa. Para nosotros, acostumbrados a una realidad en la que todo tiene inicio y final, esta verdad desafía nuestra comprensión. Dios no está sujeto a nuestra percepción lineal del tiempo. Para Él, pasado, presente y futuro no son secuencias, sino una única realidad. Este misterio nos lleva a otra pregunta intrigante. ¿Cuándo fueron creados los ángeles y los seres espirituales? La Biblia sugiere que los ángeles ya existían antes de la fundación del mundo. En Job 38:4-7, Dios le pregunta a Job dónde estaba él cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Esto indica que los ángeles fueron testigos de la creación de la tierra, aunque no sabemos exactamente cuándo fueron formados. Además, la Biblia menciona planes establecidos antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 revela que Dios ya había elegido a aquellos que serían salvados en Cristo, antes incluso de la creación, demostrando que nada fue improvisado. El curso de la historia ya estaba trazado antes de que comenzara el tiempo. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que la existencia no es aleatoria. Desde antes de todo, Dios ya tenía un propósito, y nuestra vida es parte de ese plan. Si te gusta el contenido, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Ahora volvamos al video. Si Dios existía antes de todo, completo y absoluto, había algo más con Él. Proverbios 8 nos da una pista al personificar la sabiduría como alguien que estaba con Dios desde el principio, antes de las montañas, los mares y el firmamento. En el Nuevo Testamento, esta sabiduría recibe un nombre: Jesucristo. Juan 1:1 declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo siempre estuvo con el Padre, siendo la perfecta expresión de su voluntad. Él no fue creado, sino que es eterno, como Dios. Si Cristo estaba presente desde antes de la creación, entonces había un plan antes de que todo existiera. Efesios 1 revela que Dios ya había trazado un propósito eterno que involucraba la redención de la humanidad. Esto nos muestra que nada tomaría a Dios por sorpresa. Antes de la caída del hombre ya existía un sacrificio preparado. Pero ¿por qué Dios creó algo si ya era completo en sí mismo? Él no necesitaba el universo, ni la adoración, ni la compañía. Aún así, eligió crear para revelar su gloria y compartir su amor. La creación no fue una necesidad, sino un acto voluntario de su voluntad. Este plan divino nos lleva a una profunda verdad. Todo siempre apuntó hacia Cristo. Él no surgió como una solución de emergencia, sino que siempre fue el centro de la historia. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya preparaba la redención, mostrando que su justicia y su amor van de la mano. Si la creación reflejaba la gloria de Dios, entonces todo lo que sucedió después ya estaba ante Él desde el principio. Apocalipsis 13:8 nos dice que Cristo,
el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, lo que indica que la cruz no fue una respuesta tardía al pecado humano, sino parte de un plan eterno. Esto desafía nuestra lógica, pues pensamos en causa y efecto dentro del tiempo, pero para Dios, todo ya era una realidad consumada. Él sabía que la humanidad caería antes de siquiera crearla. Aún así, eligió seguir adelante. Su amor ya preveía el sacrificio antes de que el pecado existiera. La redención nunca fue un plan de emergencia. Desde el principio, Dios actuó con un propósito eterno. Su justicia exige que el pecado sea tratado, pero su amor ya había provisto la solución. Este equilibrio entre justicia y misericordia define a Dios. Él no ignora el error, pero tampoco abandona a aquellos que creó. Esto nos enseña algo profundo sobre nuestra propia existencia. Nada ocurre por azar. Si Dios ya tenía un plan antes de que el mundo existiera, significa que cada uno de nosotros también forma parte de un propósito mayor. Si la redención ya estaba determinada antes de la creación, significa que Dios también conocía el problema del mal. La Biblia revela que antes de que el hombre pecara, ocurrió una rebelión en el cielo. Ezequiel 28 e Isaías 14 hablan de un querubín glorioso que se exaltó contra Dios, deseando ser como el Altísimo. Este ser, conocido como Satanás, originalmente era magnífico, lleno de sabiduría y esplendor, pero su orgullo lo llevó a la ruina. ¿Cuándo exactamente cayó? La Biblia no nos da un tiempo exacto, pero sabemos que cuando el hombre fue creado, Satanás ya estaba presente, listo para engañar. Esto sugiere que su rebelión ocurrió antes de la creación de la humanidad o justo al comienzo de la historia humana. Pero, ¿por qué Dios permitió la existencia del mal? La respuesta está en el libre albedrío. Tanto los ángeles como los hombres fueron creados con la capacidad de elegir. Sin libertad, el amor y la obediencia no serían genuinos. Dios no creó el mal, pero permitió que las criaturas libres eligieran entre la luz y las tinieblas. Esta batalla celestial no es solo un evento del pasado, aún moldea lo que vemos hoy. La influencia de Satanás continúa, propagando engaño y destrucción. Sin embargo, la Biblia deja claro que su derrota ya ha sido decretada. El mal tuvo un comienzo, pero también tendrá un fin. Entonces, la creación del hombre no fue un error, sino parte de un plan mayor. Dios no creó a la humanidad porque necesitaba algo, sino porque eligió compartir su gloria y su amor. A diferencia de los ángeles, creados como siervos espirituales, los seres humanos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que llevamos atributos divinos, como la racionalidad, la moralidad y la capacidad de relacionarnos con Él. Pero esta semejanza no se refiere solo a características, sino a propósito. Fuimos creados para reflejar el carácter de Dios y gobernar la creación como sus representantes. Desde el principio, Dios deseaba más que simplemente crear. Él quería relacionarse. Su plan siempre fue habitar entre los hombres, un deseo que se cumplirá plenamente en la eternidad. Apocalipsis 21 nos revela este destino final. Un nuevo cielo y una nueva tierra donde Dios estará en comunión plena con su pueblo. Esto nos enseña algo esencial sobre nuestra identidad. No fuimos creados para existir sin propósito, sino para ser parte de algo eterno. Nuestra vida no se define por logros temporales, sino por el hecho de que hemos sido formados por Dios para reflejar su gloria y vivir en comunión con Él. Si fuimos creados para vivir en comunión con Dios, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacía Él antes de la creación? Nuestra comprensión está limitada por el tiempo, pero la eternidad de Dios no tiene pasado, presente ni futuro. Todo ya está ante Él.
Esto significa que antes de que todo existiera, Dios no estaba inactivo. La Biblia nos da destellos de ese periodo eterno. Sus planes ya estaban establecidos, su gloria ya se manifestaba y Cristo ya era el centro de todo. El universo no surgió por accidente, ni la humanidad fue una experiencia aleatoria. Dios ya había planeado revelar su gloria de manera incomparable. Este silencio antes de la creación no era vacío, sino una preparación para la mayor historia jamás contada. El mismo Hijo, que siempre estuvo con el Padre, era el fundamento de este propósito eterno. Todo fue creado por Él y para Él. Frente a un Dios cuyos planes trascienden nuestra comprensión, lo que nos queda es confiar. Incluso cuando no entendemos, sabemos que Él ya veía todo antes de que el tiempo comenzara. Esto nos da seguridad. Nada escapa a su control, y cada detalle de la existencia forma parte de un propósito mucho mayor de lo que podemos concebir. Si Dios siempre supo lo que hacía y todo seguía un plan eterno, entonces la creación no fue el punto final de la historia, sino solo el comienzo. Así como hubo un inicio, la Biblia habla de un nuevo comienzo al final de los tiempos. El mundo que conocemos no permanecerá para siempre. La creación original, manchada por el pecado, dará paso a un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto no significa solo restaurar lo que se perdió, sino alcanzar algo aún mayor. Apocalipsis 21 describe una realidad donde no habrá más dolor, muerte ni separación entre Dios y los hombres. El propósito original de la creación se cumplirá plenamente, no un regreso al Edén, sino una gloria mucho mayor. La eternidad pasada y la eternidad futura se encuentran en el plan de Dios. Lo que comenzó antes del tiempo, con Dios contemplando su propia gloria, se reveló en la creación, en la redención y finalmente en la consumación de todas las cosas. El pecado tuvo un comienzo, pero también tendrá un fin definitivo. Esto nos lleva a una gran verdad. La historia de la humanidad no avanza hacia el caos, sino hacia la restauración. El propósito de Dios siempre fue reconciliar todas las cosas en Él, y ese desenlace ya está garantizado. Si todo apunta hacia la consumación final, ¿cuál es nuestro papel en esta historia? Si Dios planeó todo antes de la creación, ¿qué cambia esto para nosotros hoy? La verdad es que no fuimos creados por azar. Cada vida tiene significado dentro de este plan divino. Nuestra existencia no es fruto del azar, sino parte de un propósito eterno. Fuimos llamados a vivir con propósito, reflejando la gloria de Dios. La redención no es solo una promesa futura, sino una realidad que ya ha comenzado. Jesús dijo que el que cree en Él ya tiene la vida eterna. Esto transforma la manera en que vivimos, no esperando pasivamente el fin de los tiempos, sino experimentando ahora la comunión con Dios y la transformación que Él realiza en nosotros. Saber que Dios siempre tuvo un plan nos da esperanza, incluso en tiempos inciertos. El mundo puede parecer caótico, pero nada escapa al control de Dios. Él ya sabía cada desafío que enfrentaríamos y ya había preparado un camino. Si Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo, eso lo cambia todo. Tu vida tiene valor. Tu propósito es real. Formas parte de algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir explorando misterios ocultos y relatos bíblicos, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a traer más videos como este y alcanzar a más personas interesadas en la Biblia. Activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos y comparte este video con amigos que puedan disfrutarlo. Nos vemos en el próximo.